En contra de pronósticos, en contra incluso de apuestas, llegó el día. Buenas noches. Hoy, este jueves, el propio presidente de la República confirmó que la refinería Deer Park, ubicada en Texas, a una media hora de Houston, el presidente confirmó que la refinería ya es propiedad de Pemex, ya es propiedad de México. Para el gobierno es una gran noticia. El presidente López Obrador saludó así a los empleados, a los trabajadores tejanos de Deer Park, ahora empleados de Pemex. Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Que tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario a los obreros, a los administrativos, y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa, porque no debemos de tener pérdidas, tenemos que tener utilidades. Fue un mensaje más largo, difundido hace un par de horas, y el anuncio coincidió este jueves con la visita a México de la secretaria de Energía de Estados Unidos, de Jennifer Granholm. Estuvo en la tarde en Palacio Nacional, ahí se reunió con el presidente López Obrador. Estuvieron también la secretaria de Energía, Rocío Nale, el canciller Marcelo Ebrard, estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el jefe de la Cancillería para América del Norte, Roberto Velasco. Queda esa foto. Y por cierto, aprovechando ahora que entremos al tema del COVID, pues casi todos con el cubrebocas, salvo de izquierda a derecha, el secretario de Hacienda del gobierno mexicano, Rogelio Ramírez de la O, con la corbata azul, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el presidente López Obrador. Sobre este encuentro, el presidente López Obrador tuiteó: fue una reunión cordial, se trataron asuntos de interés para ambos países, prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. Vamos a tener más información sobre el tema que, repito, es presentado como una muy buena noticia por parte del gobierno, una buena noticia para México. Vamos a ver qué opina más adelante David Páramo, quien desde hace tiempo, desde que se anunció esta intención de compra que se concretó hoy, ha sido muy crítico con esa idea, con la idea de que México compre esa planta de refinación allá en Texas. Vamos con David un poco más adelante. Antes, a ver, hoy se dio a conocer este video. Los hechos ocurrieron en Acapulco la noche del martes, hace 48 horas. Ha corrido la versión de que la mujer que vamos a ver, una mujer que es secuestrada por hombres con armas largas, es la suegra del fiscal regional de homicidios de Acapulco, que es una fiscalía adscrita a la Fiscalía General de Guerrero. Las autoridades del Estado nos informaron hace unos momentos que no hay, o que no había, hasta hace media hora, una denuncia por los hechos y que por el momento no van a dar más información. Está el video y ahí está. Así se llevaron a una mujer que, al parecer, y todo indicaría, es la suegra del fiscal de homicidios de Acapulco. Así se la llevaron el martes en la noche en una colonia dura, difícil del puerto, en la zona de Pie de la Cuesta. Eran las 10:30 de la noche cuando 4 hombres armados llegaron a una tienda de abarrotes en Pie de la Cuesta, Acapulco. En el video de las cámaras de seguridad de un vecino, se observa cómo 2 de ellos entraron a la tienda y a empujones sacaron a la calle a la mujer que atendía el negocio. Intentaron subirla a un Ford Fiesta gris. Al resistirse, los hombres llevaron a la mujer a la parte trasera del auto y comenzaron a golpearla en las costillas.
Aunque en el lugar pasaron autos y se ve a una persona cerca de la tienda, nadie ayudó a la mujer. Los hombres armados intentaron de nuevo meterla al auto. A empujones, patadas y golpes lograron subirla y después huyeron. Fueron por ella con esas armas. La mujer se resistió como pudo, pero al final sucumbió y se la llevaron. La Fiscalía de Justicia de Guerrero confirmó que esta mujer ya fue liberada, que no reporta lesiones de gravedad. No dan más información, muy cauta la autoridad de Guerrero. Tampoco han informado si hubo un pago de por medio ni de qué se trató. Estamos en el tema, si la información se confirma que se trata de una familiar, ni más ni menos que del fiscal de homicidios adscrito a la zona de Acapulco. Si confirmamos, reconfirmamos esa información, antes de las 11:15 aquí la presentaremos. Por cierto, hoy el gobierno mexicano dio a conocer las cifras oficiales de delitos de diciembre y bueno, con esto se pueden hacer ya todos los ejercicios para saber cuál fue la incidencia delictiva en México en el 2021 y en los primeros, pues no son 36, sino hay que sumar diciembre del 2018, en los primeros 37 meses del gobierno del presidente López Obrador, es decir, en más de la mitad del tiempo en que gobernará el presidente López Obrador. Cada 15 minutos, una persona ha muerto asesinada en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La estadística oficial permite observar los primeros 37 meses de la actual administración, periodo en que se reporta un saldo de 109.297 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, un incremento de 24% con respecto de los últimos 37 meses gobernados por Enrique Peña Nieto, cuando se registraron 88.051 víctimas. Las cifras delictivas actualizadas hoy por la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez muestran los delitos conocidos por el Ministerio Público durante 2021, año en que se registraron 34.312 víctimas, una reducción de 3.3% con respecto de 2020. De las personas asesinadas el año pasado, 1.004 mujeres fueron víctimas de feminicidio, la peor cifra desde que se mide este delito en México. A la par, el gobierno federal reconoce que el año pasado se denunciaron 21.189 violaciones sexuales, un salto de 28% en comparación con 2020. Otros delitos al alza con respecto de 2020 fueron robo a transeúnte con un aumento de 9.3%, extorsión, que creció 12.3%, y robo a transporte público con 12.6% más. Descendieron robo a transportista, menos 8%, a negocio 8.9% menos y a casa habitación, que disminuyó casi 5%. Son las cifras oficiales, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son cifras muy duras. El gobierno hace lo que hacen todos los gobiernos. Presenta los números de hoy como una disminución sobre todo de los homicidios dolosos en el 2021 respecto del 2020. Y el dato es correcto. Pero cuando se hace la medición de los 3 primeros años de este gobierno y se llega a una cifra de más de 100,000 personas, hombres y mujeres,
asesinados, pues es difícil pensar que la situación de inseguridad ha mejorado en México en esta primera mitad del gobierno del presidente López Obrador. Ahí están las cifras oficiales. Hoy es el tercer día desde que comenzó a funcionar este sistema controvertido, pero al parecer eficaz, exitoso, el sistema ponchallantas en la caseta de las Américas del circuito exterior mexiquense en Ecatepec. Hoy solo un automovilista, solo uno, no pagó los 62 pesos de la caseta, trató de evadirla y pues le pasó lo que le tenía que pasar. Le poncharon sus llantas. En los 3 días han sido 5 conductores los que no pagaron. Esto de acuerdo con la administración del circuito exterior mexiquense. Otros 17 conductores estuvieron a punto, pero se echaron en reversa, pagaron antes de que les poncharan sus llantas. Un caso de estos es el que vamos a ver. Ahorita se me extravió mi cartera y la verdad es una traba que le ponen al transporte y a la misma ciudadanía, ya que pues a la vez ejerce un gasto considerado al ponchar las llantas. Cada rueda viene saliendo entre 6 y 8 mil pesos. En México es un libre tránsito, al peaje no tiene por qué cobrar. No, desafortunadamente no tiene la razón el señor, no hay un libre tránsito. Hay vías libres y hay vías de paga. Y en esas vías de paga muchísima gente, como lo hemos visto en la semana, no pagaba. Y no pagaba porque no le pasaba nada al no pagar. La autoridad tomó una decisión muy controvertida, muy dura, quizá violatoria de no sé qué derechos, pero pues queda este ejemplo, al menos en las primeras 72 horas de aplicación. El programa Ponchallantas está siendo eficaz, está siendo exitoso. ¿Es ese el modelo de algo en México para que se respete la autoridad? Lo dejamos como pregunta. Kimberly. Buenas noches, Ciro. Más del tema de Pedro Salmerón. Con relación a este nombramiento que ha sido polémico como embajador de México en Panamá, colectivos feministas, ONGs y defensores de derechos humanos en Panamá, panameños, se sumaron en un comunicado en conjunto a los grupos que se oponen desde México a esta designación de Pedro Salmerón. El comunicado está dirigido al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y a la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Ahí se exponen las razones por las que solicitan no otorgar el beneplácito a Pedro Salmerón como embajador. En una parte de este texto, que es de 2 páginas, se puede leer: el señor Salmerón ha presentado una conducta reiterada de violencia de género en contra de las mujeres. Acumula más de una decena de denuncias por acoso, hostigamiento sexual, algunas desde hace más de 15 años en instancias universitarias. Entendemos que puedan pensar que es un asunto de México. Sin embargo, no otorgar el beneplácito mucho diría de la posición de su gobierno en torno a la violencia contra la mujer. El señor Salmerón se ha aprovechado del poder que ha ocupado para acosar y hostigar a las mujeres. Bueno, pues es otro llamamiento de un grupo numeroso de mujeres y organizaciones de México y de Panamá. Es un llamado que lleva, entre otras cosas, a preguntar: ¿en dónde están los amigos de Pedro Salmerón? ¿Quién secunda a Salmerón? Se sabe que tiene buenos amigos de años, y que varios de ellos están hoy en posiciones de gobierno. ¿Por qué no se han animado a levantar la mano y expresar con rotundidad que Salmerón es un tipo honorable? La defensa, entre comillas, de Salmerón se ha limitado a acusar un linchamiento político y a pedirle a las mujeres que lo acusan, que se atrevan a ir al Ministerio Público y lo denuncien. Pero ¿en dónde están las voces de hombres y mujeres apuntalando a Salmerón?
Se puede entender también, entre comillas, la disciplina de mujeres, de feministas que hoy son parte de la Cuarta Transformación y no parecen tener otra que guardar silencio. Pero al cuarto día de estallado el asunto de quien quizás sea el próximo embajador del gobierno mexicano en Panamá, al cuarto día nadie se anima a entonar un canto ferviente en favor de Pedro Salmerón. Y hoy le preguntaron del tema de Pedro Salmerón a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Conozco a Pedro como historiador, no tenía conocimiento de este tema y sí creo que en todo caso pues deben ponerse las denuncias ante la autoridad correspondiente si este es el caso. Pero más que una denuncia en redes, que siempre es importante verla, pues que haya la denuncia correspondiente. Bueno, las palabras de la jefa de gobierno, que también ha luchado muchos años por los derechos de la mujer, no tenía conocimiento del tema, es decir, se ha de haber enterado el lunes por lo que salió en los medios de comunicación, en las redes, y a las mujeres que lo acusan, preséntense y denuncien. Pongan las denuncias, dice Claudia Sheinbaum. Ese exhorto igual del presidente, de pongan las denuncias ante las autoridades competentes, y ella dice que solo lo conocía como historiador. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio positivo a COVID-19. Así fue como lo informó esta mañana. Ayer por la tarde me confirmaron de algunos casos de compañeros de trabajo muy cercanos con los que estuve en contacto en los últimos días que salieron positivos, y por eso me hice una prueba ayer en la tarde-noche, de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano, y quiero informarles que salí positivo. Aguanté casi 2 años sin contagiarme, fue pues sin duda una bendición, y bueno, hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien. El gobernador de Jalisco, Alfaro, dijo que no tiene síntomas, que va a seguir trabajando desde su casa. Eso, el gobernador de Jalisco. Por la tarde, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tuiteó: quiero informarles que recibí la confirmación de ser positivo de COVID-19. Permaneceré aislado, seguiré atento a los asuntos relevantes del Estado. Tengo síntomas leves, espero salir pronto y retomar las actividades. Reitero el llamado a seguir cuidando a nuestras familias. Y bueno, es que en las últimas 24 horas se registraron 50.373 contagios, muy altos. Menos 10,000 menos que ayer, pero no es récord, muchísimo. Pero sí es la segunda cifra más alta. Mira dónde estábamos a principio de año, en 3,000, en 4,000, la línea amarilla. Y ahí veíamos el comportamiento de la pandemia. Ha seguido subiendo, aunque hayan bajado los casos respecto de ayer. 50,000. Recordarás cuando Anthony Fauci dijo que hubo un momento en Estados Unidos que los contagios parecía casi una línea vertical en la curva. Aquí también. Ahí también ojalá se ven. Hoy comiencen a bajar. El alza de contagios se refleja, por supuesto, en menos tránsito vehicular, menos afluencia en los parques, calles y centros comerciales, mientras que en los lugares donde se realizan pruebas de COVID se concentra mucha gente. ¿Cómo se ha ido dispersando el virus con tanta rapidez? ¿Cómo es que las filas de pruebas COVID, lejos de mermar, suman y suman hora tras hora nuevos casos? La gente de estas filas tienen múltiples respuestas. En la escuela de mi niña. Lo que pasa es que uno de sus profesores dio positivo y a raíz de eso se empezó a sentir mal y ya después empezamos nosotras. En una oficina, por no avisar, ¿no? Entonces eso es lo lamentable, que muchas personas no avisan y siguen yendo. Pues ahorita venimos por la chiquita que le falta la prueba, ella ya salió positivo. Mi resultado fue positivo, yo creo que en la instancia laboral, porque finalmente el transporte público y conviví ahí en el trabajo con algunos compañeros que igualmente dieron positivos. La mayoría de estas personas confirmadas como casos COVID y casos sospechosos reconocen que se desplazaron principalmente en transporte público. ¿Tú cómo llegaste aquí, en coche, en transporte público? Transporte público. ¿Consciente del...? Consciente de lo que, pues desafortunadamente, puedo provocar, ¿no?
dejar pues ahora sí que el bicho. Yo estoy aquí desde las 10 de la mañana. ¿Qué hora es? Son 10 para las 5. Muchísimas horas. Tú estás contagiada, el señor no sabe si está contagiado. Así es. Así es. O sea, el riesgo es que tú puedes contagiar al señor. Y la gente que viene atrás. En un vistazo por esta ciudad, las filas están concentradas en 2 puntos: pruebas COVID y en el transporte público, donde las filas parecen interminables y la gente le achaca los contagios. Mientras que en el resto de la ciudad la pandemia comienza a respirar un aire menos denso, con un tránsito vehicular más relajado, menos movilidad en las calles y parques, y donde comienza a oler abandono, y por lo tanto los primeros impactos económicos de esta cuarta ola es en los corredores gastronómicos, que van desde la parrilla que atiende a pie de banqueta hasta las mesas que requieren reservación. No hay gente ahorita, no hay nada, la verdad. ¿Cuánto ha vendido hoy? Llevo como 3 órdenes de flautas. ¿Dónde están sus clientes? Pues mire, me abandonaron. Contagiados, guardados por lo mismo. Pues se puede dar cuenta. El cliente, nada. Ni a quién echarle la culpa. ¿A quién? La tercera o cuarta ola, ya no sé ni cuál es, pues nos vino a fregar otra vez. ¿Cuántos clientes tienes ahora? Ahorita pues tengo, ninguno. Pues yo me imagino que toda la gente, al igual que nosotros, pues estamos espantados. O sea, no hemos tenido así como mucha venta desde la semana pasada, que fue una semana, pues se podría decir más o menos buena para nosotros. Esta la comenzamos súper mal, la verdad. ¿Cuántos clientes tienes ahora? Solo son 5 personas, 2 mesas. Día 20 del año, día 20 de esta, ¿cómo llamarla? Cuarta ola, la crisis del Omicron, 20 días de muy altos contagios, pero también hay que decirlo, y vamos a ver la cifra de hoy, pero contagios que no están teniendo una incidencia en el número de personas muertas. Siempre diremos, esta es la cifra de hoy de la Secretaría de Salud, que 278 personas muertas por COVID son muchísimas, muchísimas. O ayer 323. Vamos a ver primero el acumulado. Son más de 302,000 personas, según la Secretaría de Salud, más el registro civil, suman 462,000, casi 463,000 mexicanos muertos. Pero, también hay que decirlo, la relación entre contagios, ayer 60,000, hoy 50,000, con 250 personas muertas por día, llevan, y sé que así no se calcula el índice de letalidad, pero si hacemos un ejercicio aritmético elemental, a un índice del 0.5% de personas, si comparamos contagios del día contra personas muertas en el día. Estamos viviendo una explosión de contagios y ya vimos cómo ya se está reflejando en la actividad, cómo comienza a reflejarse cuando menos a la vista en la economía, pero por fortuna el crecimiento de personas muertas no ha ido a la par de los contagios, algo distinto a lo que veíamos, por ejemplo, hace un año. Todas esas crónicas de gente muriendo, muchas de ellas en sus casas, muchas de ellas a las puertas de los hospitales que no los podían recibir. Bueno, por la muerte de dos de esas más de 462,000 personas, la Fiscalía General de la República deberá investigar al doctor López-Gatell. Un juez, el juez Ganter, por cierto, el juez que lleva el caso de Rosario Robles, pero es otra cosa, este juez resolvió que la Fiscalía General de la República está obligada a investigar una denuncia contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La denuncia fue presentada en noviembre del 2020 por familiares de 2 víctimas de COVID, pero pues en aquel momento la Fiscalía determinó, más bien se abstuvo de investigar el caso. Ahora, este juez le dice a la Fiscalía
que tiene que investigar la responsabilidad del doctor López-Gatell, cuando menos en esas dos muertes. Por la mañana hablamos con el abogado Javier Coello Trejo, quien está representando a estas dos personas que acusan al doctor López-Gatell. La denuncia se basa en que el doctor López-Gatell tenía la obligación de tener el deber de cuidar, de prevenir todo esto que desde enero del 2020 se conoció. Y no lo hizo. Sería un delito de homicidio, de comisión por omisión. Nosotros utilizamos como pruebas algunas declaraciones que él hizo donde se nota la negligencia de este señor, que ha traído como consecuencia la muerte de los familiares de mi abogado y de mi empleada, y la muerte de más de 400,000 mexicanos, ¿no? ¿Es esto lo que le espera al doctor López-Gatell? ¿Esto es lo que viene? ¿Comenzarán a relacionarse o comenzarán a surgir más acusaciones y se le responsabilizará por un mal manejo de la pandemia, por no haber promovido el cubrebocas, por la manera en que regateó la importancia en un momento de las propias vacunas, por haber calculado en un escenario catastrófico 60,000 personas muertas, cuando hoy vemos en cifras reconocidas que la cifra se aproxima al 500,000? Lo veremos. Y para algunos padres de familia también el omitir vacunar a los menores. A los menores, en fin. Gracias, Kimberly. Ciro, antes de irme, vamos a tener otro usuario del aeropuerto Felipe Ángeles, porque la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores aseguró que Aeromar también va a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Está en negociaciones para hacer el anuncio oficial próximamente. Ya tienen el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y también de la Secretaría del Trabajo. Con esta confirmación serían 3 aerolíneas que han confirmado. ¿Qué son cuáles? Serían Interjet, Volaris y Aeromar, hasta el momento. Vamos a ver qué pasa de aquí a marzo. Faltan 2 meses. 2 meses para que se inaugure el Felipe Ángeles. Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Gracias, Kimberly. Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada. Manuel Bartlett, compañero director jefe, patriota por más que les pese a la oposición. Así se cerró ayer la intervención del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en el llamado Parlamento Abierto para reflexionar, discutir y, en su caso, enriquecer la iniciativa de reforma eléctrica que envió a la Cámara de Diputados el gobierno federal. Lo de ayer, y lo vimos en la crónica de Ivonne Melgar, lo de ayer terminó siendo una suerte de canto a una voz, la voz de Bartlett. ¿Y por qué? Porque quien supuestamente dialogaría, polemizaría con él, no llegó. No llegó Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Por qué no llegó? Esto nos explicó por la mañana. Yo avisé que haría mi presentación a través de los medios virtuales y bueno, preparé una ponencia para el día de ayer. Ya estaba conectado, estaba preparado para que me dieran la liga y 5 o 10 minutos antes del inicio de mi presentación se me comunicó que al final había decidido el grupo de organizadores que no usarían un medio electrónico para esto. De última hora sí, te cancelaron. Pues al final no me permitieron entrar a través de los medios electrónicos. Qué bueno que se presentó el debate, qué lástima que yo no pude estar ahí sentado para defender mis argumentos. Carlos Salazar nos dijo que se encontraba en un aeropuerto fuera de México y que desde ahí había pedido conectarse a través de su dispositivo móvil para poder participar. Pero después de que nos dijo esto, casi de inmediato la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados refutó, desmintió esas palabras de Carlos Salazar. Dijeron que mentía con eso de la cancelación 10 minutos antes de su turno. Dijeron que la fecha original para su presentación en el Parlamento era el martes pasado, el martes 18, no el miércoles 19. Que el propio Carlos Salazar pidió cambiar la fecha
al día de ayer, al miércoles 19, y que todos los demás invitados llegaron menos él. La Junta de Coordinación Política de los Diputados concluye que si el señor Salazar no participó ayer fue porque pues no llegó, porque no se hizo presente. En respuesta a esto, el Consejo Coordinador Empresarial difundió el contenido de la ponencia que Carlos Salazar iba a exponer ayer en el Parlamento y que por la razón que sea no pudo exponer. ¿Qué era lo que iba a decir, según lo que se conoció hoy? Que la iniciativa de reforma eléctrica tiene argumentos sin sustento técnico ni visión de futuro, que la iniciativa regresaría a México a los años 60, a una economía cerrada al exterior, y que hay más de 150 proyectos energéticos detenidos que equivalen a 40,000 millones de dólares detenidos por temor a esta iniciativa. Dijo también que en los últimos años quien ha invertido en energía, en electricidad en México, ha sido el sector privado, no la Comisión Federal de Electricidad. Ahí quedan las cosas. ¿Asistirá el señor Salazar a leer una ponencia a este Parlamento? Una ponencia cuyo contenido se difundió hoy. Como sea, el gran debate posible, el de Bartlett con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se esfumó ayer. Y como sea, Bartlett llegó al foro y don Carlos Salazar no. Veíamos al inicio del programa que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, estuvo hoy en México, trabajó en México, tuvo reuniones. Temprano estuvo con el canciller, con Marcelo Ebrard, quien dijo que es una gran oportunidad esta reunión para definir el trabajo conjunto en energía para los próximos años. La secretaria Granholm dijo esto. Mexico has such an enviable and amazing series of clean resources that we want to talk about. And like all friends, there may be issues that we're also going to work on the electricity reform, but we know that in the end, we are going to be strong allies, strongly supportive of a strong North American economy. David, buenas noches. Contrario incluso a algunos pronósticos que decían que no llegaría este día, hasta el presidente ya saludó a los trabajadores de la refinería de Deer Park, ahí en Texas, que a partir de hoy es controlada, es propiedad. ¿Qué es de Pemex? Es propiedad de Pemex. Ya, propiedad y control, propiedad más Totalmente, control. El 100% de las acciones son de Pemex. ¿Pero más control operativo? Sí, sí, sí. Bien. Hay que hacer memoria. Carlos Salinas de Gortari en 1993 compró el 50%, 49 punto y tantos, o sea, casi el 50% de números cerrados de esa refinería de Deer Park. Sí, sí. Entonces, y era el principio con lo que México iba a comprar refinerías, iba a refinar petróleo y traer gasolina más barata. Después de muchos dimes y diretes, llegamos al momento que la planta es obsoleta, es una planta ya bastante vieja, por la cual paga unos 596 millones de dólares el gobierno mexicano, más otros 596 que asume de deuda, es decir, 1.200 millones de dólares para quedarse con el 100% de la planta. ¿Qué va a obtener México de esto? Pues según lo que decía el presidente, es experiencia de los trabajadores tejanos que le van a dar, pues no sé, clases a los mexicanos, y vamos a refinar petróleo de Shell. Durante los próximos 15 años, porque así quedó el contrato, va a ser petróleo que extraiga Shell y que se lo lleve a la planta mexicana. Yo honestamente no le veo que era la gran noticia para... ¿Te acuerdas que el presidente dijo que iba a haber una gran noticia? Que mañana le iba a dar, se adelantó. Pues no la veo como una gran noticia. Sí hay que considerar algo y que es muy importante. 1.200 millones que se pagaron. De dólares. De dólares. Estamos invirtiendo como país 8.500, 9.000 millones de dólares en la refinería de Dos Bocas y producen más o menos lo mismo. ¿Qué no nos saldría mejor comprar otras refinerías como Deer Park y dedicarnos a comprar refinerías en lugar de estar construyendo una tan cara y que va a producir lo mismo que una que nos salió tan barata? ¿Es pregunta? Es pregunta. Bueno. Dejémoslo a la reflexión. Bueno, pues
Remátala, David. El padre del análisis superior se los dijo antes que incluso los de Banorte lo supieran o que estuvieran dispuestos a decirlos. Hoy Banorte anuncia oficialmente que sí quieren comprar Banamex y que van a hacer los estudios preliminares y que en 15 días informarán si van o no van, si van y van a ganar. Ya lo dije yo. ¿Qué tal? ¿Supiste antes la decisión de Banorte, antes que los propios señores de Banorte? Pero bueno, ya acabó la sección de David. Gracias, vamos a una pausa. Antes, para las personas que nos han preguntado si ya hay una confirmación de que la mujer que fue pues secuestrada, así, con armas largas, el martes en la noche en una colonia de la zona de Pie de la Cuesta, en Acapulco, y que ya fue liberada, si es o no familiar del fiscal encargado de los homicidios en Guerrero, pues hay versiones muy sólidas, pero la autoridad, y podemos entender las razones, la autoridad de Guerrero no lo confirma públicamente. Queda ahí esa imagen, como sea, familiar o no, queda ahí esa imagen, martes en la noche, así se llevaron a esta mujer en la zona de Pie de la Cuesta en Acapulco. Gracias por las preguntas, gracias por el interés. Javier. Ciro, regresamos con la lista de seleccionados nacionales, partidos clave, los que vienen 3 para clasificar. No hay experimentos, hay mucho pie con oficio, una selección que tendrá que salir adelante así. Regresamos con la lista. Aquí los convocados para esta lista que es determinante. Son 30 jugadores. Porteros: Cota, Ochoa, Orozco y Talavera, los 2 Araujo, el del Galaxy y el de Celta de Vigo. Arteaga, el Cata Domínguez, Gallardo, Montes, Moreno, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Lainez, Orbelín, Rodríguez, Charlie, Luis Romo, Uriel Antuna, el Tecatito Corona, Funes Mori, Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. Es lo que hay y con eso tendría que ser suficiente. Y México superó el 5º partido, es más, llegó hasta las semifinales entre los países que compraron más boletos por internet para el Mundial de Qatar. El 10º lugar fue Francia, 9º Brasil, 8º Arabia Saudita, 7º la India, 6º Inglaterra, 5º Emiratos Árabes Unidos, 4º Estados Unidos, en 3er lugar México, en 2º Argentina y en 1er lugar, obvio, Qatar. Y con ese equipo nos vamos a tener que defender, Javier, y a partir de la próxima semana. Gracias, Javier. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.